Hay muchísimos amados hermanos que con mucha mansedumbre, mucho respeto, con una duda genuina y honesta y con hambre de aprender, nos han hecho la pregunta sincera sobre cuál es el bautismo en agua verdadero y en qué nombre se debe de bautizar a las personas. Si solamente en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos esos amados hermanitos, les quiero decir que las respuestas que daremos hoy en algunos momentos van a sonar un poquito rudas. Nosotros tenemos la obligación de contestar con formas lógicas, contundentes e irrefutables, que al expresarlas suenan rudas precisamente por lo lógicamente contundentes que son. Pero, sin embargo, Dios mismo nos dice en 2 Corintios 10:5 que nosotros vamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios con el fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por eso hablamos así, para que la verdad no sea blasfemada con necedades y falacias. No hablamos así por falta de amor, sino precisamente porque amamos a las ovejas extraviadas, que algunos quieren llevarse a la condenación, y porque celamos la palabra verdadera de Dios. No obstante, diré lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice así. Toda la confusión sobre este tema surge cuando una conocida secta se la pasa solamente hablando todo el tiempo de que el bautismo debe de ser solamente en el nombre de Jesús, lo cual no es cierto. Y es lo primero que te preguntan y de lo único que te hablan, como si lo importante en Cristo fuera el meterse al agua y no la santidad del cristiano y el verdadero nacer de nuevo. Con ello confunden a los cristianos con argumentos cerrados y falaces que aquí vamos a derribar y a evidenciar. En primer lugar, ellos no podrán contestar las dos sencillas preguntas primarias que hacemos. La primera ya la hicimos y vamos a retomarla. Pregunta primaria número 1. Si sabemos que Dios dice en el Evangelio de Mateo 28:19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y si aceptan que Jesús es Dios y que Dios no se equivoca nunca, ¿por qué dicen entonces que Jesús sí se equivocó y aún lo llaman mentiroso, cuando que fue Él mismo el que dijo que debía hacerse en esos tres nombres? Y además enseñan a hacerlo diferente y a desobedecer una orden directa de Jesús, el cual es Dios. Y no pueden decir que ellos no afirman eso de que Jesús es mentiroso, ni pueden negar que lo desobedecen adrede y que lo tienen por poca cosa, porque sí lo afirman, ya que el argumento que ellos dan para bautizar solo en el nombre de Jesús es que Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y que por lo tanto, pues, lo hacen entonces como lo mencionó Pedro y no como lo ordenó Jesús. Ahí está. Tienen dos pasajes. Uno en donde Jesús, quien es Dios Todopoderoso, ordenó cómo debía hacerse, y otro en donde Pedro menciona algo un tanto diferente. Pedro, un hombre mortal que negó a Jesús 3 veces y que en Gálatas 2 ya se estaba extraviando predicando doctrina judaizante y Pablo tuvo que reprenderlo. Y ellos dicen, pues nosotros le hacemos como diga Pedro y como lo haya dicho Jesús, no nos interesa. Ciertamente para nosotros Pedro es nuestro amadísimo hermano y apóstol Pedro, que lo amamos y respetamos con todos sus defectos y virtudes y lo tenemos por tremendo apóstol e hijo de Dios. Pero para ellos es su Dios infalible, que está por encima de la orden de Jesucristo. Luego entonces, ellos están diciendo que Jesús se equivocó y que Pedro es el sabio, todopoderoso, inerrante, inefable y que Jesús es mentiroso y Pedro veraz. No pueden decir que esto no es lo que profesan, porque hacer caso de las palabras de Pedro y no de las de Jesús es ignorar a Jesús. Quienes esto hagan deberían de llamarse los solo Pedro y no los solo Jesús, como de hecho ahora son conocidos. Porque solo a Jesús es a quien no obedecen y solo a Pedro es a quien sí obedecen y tienen como infalible y como dueño y dador de la palabra y de las instrucciones. Pero Jesucristo, según lo que ellos profesan, no supo lo que dijo y es de ignorarse entonces. Ahora bien, el argumento falaz y mentiroso que ellos dan para evadir esta blasfemia que hacen de ignorar lo dicho por Jesús es que se inventaron ellos la mentira de que en los pergaminos antiguos no aparece en Mateo 28:19 las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que solo del Hijo, dicen ellos. Y al mismo tiempo afirman tener un códice antiguo que muestra con claridad, entre comillas, la ausencia de esa frase. Y tristemente muchos, que eran en principio verdadero pueblo de Dios, les creen y caen en ese engaño preparado de antemano por esa secta a sabiendas ellos de que es mentira. Derribemos sus mentiras entonces. En primer lugar, el único códice que ellos dicen tener, el cual es el Evangelio de Mateo de Shem Tov, para empezar, no es un manuscrito antiguo de los primeros siglos de la iglesia, sino una traducción en hebreo meramente incluida en una obra literaria de un poeta judío español del siglo XIV, año 1350 después de que vino Cristo. Y a eso ellos le llaman su prueba irrefutable de que hay un códice que no contiene las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo.
así de fantasiosas son sus pruebas, entre comillas, de que supuestamente solo se habla del nombre de Jesús en Mateo 28:19 en los pergaminos. Y bueno, como los hijos de Dios sí tenemos la verdad, nosotros sí podemos demostrar no solo el error de ellos, sino la verdad en que vivimos y nos movemos nosotros. Y lo demostraremos con pruebas al instante y al ojo público de todo espectador. Evidencias irrefutables de que sí están las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en los manuscritos más antiguos del original griego. Y lo mostraremos en los manuscritos que son una autoridad sabida por todo el mundo en cuanto a la palabra de Dios se refiere, y de donde se obtienen las traducciones de nuestras Biblias, como lo son el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano, o incluso en los textos de la Peshita aramea. Por tiempo no podemos analizar todos los códices ahorita, pero veamos para evidencia una pequeña muestra contundente con el Codex Sinaiticus, o Códice Sinaítico, considerando como uno de los más antiguos escritos donde podamos ver el pasaje de Mateo 28:19. En esta página a la que todo mundo puede entrar, que es codexsinaiticus.org, podemos encontrar fotos de altísima resolución de los manuscritos originales del Códice Sinaítico, con herramientas en paralelo de transcripción y de traducción al inglés, con todos y cada uno de los capítulos de los libros del Nuevo Testamento, además del Antiguo también. Y en este caso estamos en Mateo capítulo 28, verso 19, donde podemos ver la nitidez de la hoja del pergamino, con detalles finísimos al hacerle zoom, como si tuviéramos el pergamino en nuestras propias manos. Podemos apreciar detalles como sus pliegues, sus imperfecciones, su tamaño real en perspectiva con la regla de medición de al lado, incluso detalles como pequeños orificios o poros. Y menciono todo esto para que se haga notorio que estamos en línea viendo el manuscrito original de este códice. Y vemos que la herramienta de zoom nos sirve para poder acercarnos exactamente a la parte del pasaje de Mateo 28:19, donde cualquier persona puede apreciar con sus propios sentidos cómo en ese pasaje dice exactamente: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo en la foto de alta resolución lo podemos mirar, sino que también nos podemos auxiliar de la herramienta de transcripción que está al lado y podemos copiar y pegar el texto en un traductor, o podemos verlo en la herramienta de traducción que está abajo en el idioma inglés, donde dice claramente: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podrán entonces sostener su mentira de que en los manuscritos antiguos originales no aparecen las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino, según ellos, solo el nombre de Jesús? Esperemos de corazón que quien no ande en necedad, sino realmente buscando respuestas y la verdad de Dios, tenga por suficiente esta demostración contundente de que en los manuscritos más antiguos originales, la Biblia siempre dijo la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que salga de ese error y de esas sectas, las cuales, sabiendo que esto es así como lo mostramos, deciden mentir y además desobedecer e insultar al Hijo de Dios, llamándole mentiroso y diciendo que no importa lo que él haya dicho, pues ellos harán lo que dijo Pedro y no lo que dijo el Santo Hijo de Dios. Y aclaro que no es que haya contradicciones en lo que dijo Pedro, no. Pero el esclarecimiento de la forma en cómo lo dijo Pedro lo veremos más adelante. Es un asunto espiritual bien importante. Pero si algunos no quieren entender primero lo sencillo, básico y lo contundente, y quieren desobedecer eso, pues menos entenderán lo espiritual. Y sin embargo, aún sin mencionar qué cosa haya dicho Pedro o Pablo, la pregunta sería: ¿vas a ignorar, despreciar, aborrecer y desobedecer la orden directa de Jesús, el Todopoderoso, dueño de la palabra, de la creación y de la salvación? ¿Vas a seguir diciendo que esos textos no están en los manuscritos originales antiguos a pesar de que se te muestre y se te evidencie lo contrario con tremenda contundencia? Quien tal haga, que por favor no diga que ama la palabra, ni que ama a Dios. Argumento o pregunta primaria número 2. ¿Estás aceptando entonces que te gusta el hecho de no tener el Espíritu Santo y por lo tanto no ser salvo? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 8, del 14 al 16, dice así Dios en la Biblia: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, puesto que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sería muy interesante y edificante para tu alma si en este momento te detienes y te contestas a ti mismo esta pregunta:
Si solo te bautizas en el nombre de Jesús y no como Jesús lo ordenó en Mateo 28:19, ¿estás aceptando entonces que te guste el hecho de no tener Espíritu Santo y por lo tanto no ser salvo como los de Hechos 8? Mira que el único beneficiado de abrir su corazón y entender esto eres tú. Porque la única forma de salvarse del infierno es naciendo de nuevo por recibir el Espíritu Santo que Dios da. Y que por cierto en Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo lo da Dios a los que le obedecen. ¿Estás tranquilo y conforme en estar igual que esos de Hechos 8:14, quienes no recibieron Espíritu Santo por la razón de que se bautizaron solamente en el nombre de Jesús? Medítalo y vuélvete de esa doctrina herética. Es por tu salvación y te lo digo por amor a tu alma. A este momento, con los dos primeros argumentos o preguntas primarias contundentes, quizás muchos que tenían duda honesta y genuina hayan decidido volverse a la verdad. Me gozo mucho por ellos. Y entonces para todos ellos, de corazón abierto, les enfatizamos la forma para bautizar a la gente que Jesús ordenó en su santa palabra en Mateo 28:19 y que con toda certeza y absoluta seriedad podemos decir que sí lo dijo así en todos los manuscritos antiguos verdaderos, es: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para los humildes y limpios de corazón, esto está muy claro y es muy sencillo. Y les felicito por su nobleza para entender. Para ayudar a nuestros amados hermanos a que sepan responder con autoridad bíblica a aquellos que sobre este tema siguen torciendo la Escritura con argumentos ilógicos e infantiles, entonces te invito a que veas el video de la versión completa de 30 y tantos minutos acerca de este tema y que tenemos en nuestra otra página de Facebook y nuestro otro canal de YouTube llamados ambos Prédicas del Pastor Martín Bonilla, Estudios y Seminarios Bíblicos, y que en esa versión completa sigas viendo el resto del video porque derribaremos esos otros más argumentos que ellos dan y los derribaremos aún más de lo que ya quedaron derribados con las dos preguntas previas. Y así también ustedes, mis amados hermanos, puedan evitar que otros más sean engañados, preparándose para ello con el resto del video, donde veremos cómo responder cuando ellos dicen cosas tales como: ¿y cuál es el nombre del Espíritu Santo y cuál el del Padre como para que bautices en sus nombres? O cuando dicen: ¿y entonces por qué Pedro dijo que se hiciera en el nombre de Jesús solamente en Hechos 2:38? O también cuando ellos dicen: no hay ningún pasaje en donde se vea que los apóstoles usaran la fórmula bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo responderles con contundencia? Que no te tomen por sorpresa. Los argumentos que daremos a ello están muy buenos e interesantes. Eso y otras cosas más es lo que veremos en la segunda parte del video, que puedes ver en esta misma página, La Biblia dice así, la siguiente semana, o puedes verla hoy mismo y desde ya en nuestra otra página, Prédicas del Pastor Martín Bonilla, pues ya está disponible ahí.